¿Cuántas veces te has encontrado atrapado en tu propia mente, dándole vueltas una y otra vez a los mismos problemas, pensando tanto que al final terminas más cansado que al principio? Es como si tu mente no tuviera un botón de pausa. Piensas en lo que pasó ayer, en lo que podría salir mal mañana y en lo que hoy no puedes controlar. Y sin darte cuenta, cargas un peso que no te corresponde. Pero escucha esto. No fuiste creado para vivir en ansiedad permanente. Dios no te diseñó para estar esclavo de tus pensamientos, sino para vivir en paz, con la certeza de que Él cuida de ti. Hoy quiero invitarte a algo diferente, a dejar de luchar solo contra tu mente y a permitir que Dios sea quien lleve tus cargas, a confiar en que Él tiene un plan perfecto, incluso cuando no lo entiendes. En este mensaje vamos a hablar de cómo soltar el control, cómo descansar en la presencia de Dios y cómo encontrar la paz que tanto has buscado. Si hoy tu corazón está inquieto, quédate conmigo, porque este puede ser el momento en que tu fe despierte de una manera poderosa. Tal vez hoy te levantaste con 1000 cosas en la cabeza, preocupaciones por el trabajo, cuentas por pagar, esa relación que no sabes si sanará, o simplemente la incertidumbre de no saber qué pasará mañana. Y lo entiendo, porque todos, en algún momento, hemos estado allí. Yo mismo he pasado noches enteras sin dormir, imaginando todos los escenarios posibles de un problema que ni siquiera podía resolver en ese momento. Es agotador. Lo que quiero decirte hoy es que no estás solo en esa lucha. Sentir miedo, dudar o preocuparte no significa que seas débil o que tengas poca fe. Significa que eres humano. Pero aquí está la buena noticia. Dios ya sabía que enfrentarías esos momentos y por eso nos dejó una promesa. Echen sobre mí todas sus cargas, porque yo tengo cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Piensa un momento. ¿Cuántas veces tus pensamientos han hecho que veas un problema más grande de lo que realmente es? Es como cuando una sombra en la pared parece un monstruo, pero al encender la luz te das cuenta de que era algo pequeño. Así funcionan nuestras preocupaciones. Crecen en la oscuridad de la mente, pero se disuelven en la luz de la fe. Hoy quiero que hagas un alto conmigo. Respira. No necesitas tener todas las respuestas. No tienes que resolver todo ahora mismo. Lo único que necesitas es abrir tu corazón y permitir que Dios entre a esa situación que tanto te pesa. Porque cuando dejas de depender de tus fuerzas y comienzas a confiar en las de Dios, es allí cuando tu vida empieza a transformarse. Hablar de confiar en Dios parece sencillo, pero cuando la vida se complica, no siempre es fácil vivirlo, porque nuestra mente nos grita: haz algo, resuelve, controla, y entonces quedamos atrapados en el círculo del miedo y la preocupación. Pero confiar en Dios no significa quedarte pasivo. Significa reconocer que no todo depende de ti, y que aunque tu mente no entienda el camino, Dios ya vio el final. Es descansar en su sabiduría, incluso cuando no puedes ver la salida. Imagina por un momento que tu vida es como un barco en medio del mar. El cielo se oscurece, las olas se levantan y el viento golpea con fuerza. Todo parece indicar que vas a hundirte. ¿Qué haces? Si estás solo al timón, entras en pánico. Pero si sabes que el mejor capitán del mundo está guiando el barco, tu corazón descansa. Así es confiar en Dios. Él es ese capitán. Tú no necesitas saber cómo calmará cada ola o hacia dónde girará el timón. Solo necesitas confiar en que lo hará. La diferencia entre vivir en ansiedad y vivir en paz está en quién lleva el control: tu mente o Dios. Cuando confías en tus pensamientos, el resultado es cansancio, frustración y temor. Cuando confías en Dios, el resultado es paz, esperanza y fuerza. Y aquí está la clave.
Confiar en Dios no depende de lo que sientas, sino de lo que decidas. Puedes sentir miedo y aún así elegir decir, Señor, en tus manos dejo esto. No lo entiendo, no sé cómo, pero confío en ti. La fe no elimina la tormenta, pero cambia cómo la atraviesas. Recuerda lo que dice Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando sueltas el control y eliges confiar, no es debilidad, es valentía espiritual, porque dejas de luchar en tus fuerzas y permites que el poder de Dios obre en tu vida. En otras palabras, confiar en Dios es vivir con la certeza de que, aunque yo no sé cómo, Él sí sabe. Aunque yo no puedo, Él sí puede. Aunque yo no veo, Él ya vio. Una de las formas más poderosas de aprender a confiar en Dios es mirar lo que ya hizo en el pasado. La Biblia está llena de historias donde hombres y mujeres comunes enfrentaron situaciones imposibles y vencieron, no por sus fuerzas, sino porque decidieron confiar. Imagina a los israelitas, después de salir de Egipto, parados frente al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército más poderoso de la época los perseguía. Delante, un mar inmenso que parecía imposible de cruzar. Humanamente no había salida. Pero Moisés no se apoyó en su lógica. Levantó su vara, confió en la promesa de Dios, y el mar se abrió. Un camino donde no había camino. Quizás hoy tú te sientes así, atrapado entre problemas financieros, conflictos familiares o una enfermedad que parece no tener solución. El mismo Dios que abrió el mar es el que puede abrir tu camino. Ahora pensemos en Pedro. Jesús caminaba sobre el agua y él, con esa fe atrevida, le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Y Pedro caminó. Pero cuando vio el viento y las olas, dudó y comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Comenzamos con fe, damos el primer paso, pero al ver la dificultad, nuestra mirada se aparta de Dios y nos hundimos en el miedo. ¿Lo más hermoso? Jesús no lo dejó caer, extendió su mano y lo sostuvo. Esa es la esencia de la fe. Aun cuando tropiezas, Dios no te abandona. Él siempre extiende su mano. ¿Y qué decir de David? Un joven pastor, sin armadura, enfrentándose a un gigante que había intimidado a todo un ejército. Nadie confiaba en él. Pero David no peleó en sus fuerzas. Su declaración fue clara. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Un muchacho con una piedra derrotó a un guerrero invencible, no porque fuera fuerte, sino porque su confianza estaba en Dios. ¿Qué gigantes estás enfrentando hoy? Estrés, deudas, miedo al futuro. Recuerda, no necesitas una espada, necesitas fe. Y aquí es donde todo esto se vuelve real para ti. Tal vez tu mar rojo es no saber cómo pagar la renta. Tu Goliat es la ansiedad que te roba la paz. Tu tormenta es un diagnóstico médico que no esperabas. La lección es la misma. Dios no ha cambiado. Él sigue abriendo mares, sigue sosteniendo cuando dudas y sigue derribando gigantes. Y quizá pienses, sí, pero esas son historias de la Biblia, de hace miles de años. Déjame decirte algo. La Biblia no son cuentos antiguos, son testimonios de un Dios que sigue actuando hoy. He visto personas que al borde de perder todo, eligieron confiar en Dios, y de formas que no podían explicar, apareció una respuesta. He visto relaciones rotas ser restauradas después de orar y entregar el control. He visto corazones llenos de ansiedad transformarse en corazones llenos de paz. Porque confiar en Dios no es teoría, es una experiencia real. Por eso, hoy quiero que te grabes esto en tu corazón. Lo que Dios hizo con Moisés, con Pedro y con David, también puede hacerlo contigo. No importa lo imposible que parezca tu situación. Lo que cuenta no es el tamaño de tu problema,
sino el tamaño de tu fe en un Dios que nunca falla. Si somos sinceros, todos hemos sentido dudas, incluso después de orar, incluso después de escuchar promesas de Dios. Nuestra mente insiste en preguntar, ¿y si no funciona? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si todo sale mal? Y es importante decirlo, tener dudas no significa que eres un mal creyente. Las dudas forman parte del camino de la fe. Son como el peso en un gimnasio. Sin resistencia, los músculos no crecen. Sin momentos de prueba, la fe tampoco se fortalece. La Biblia está llena de ejemplos de personas que dudaron. Abraham, el padre de la fe, dudó cuando Dios le prometió un hijo en su vejez. Moisés dudó de su capacidad para liderar al pueblo. Y Pedro, como vimos, dudó en medio del mar. Lo que marca la diferencia no es la ausencia de dudas, sino lo que haces con ellas. Si corres a tu mente, la duda se convierte en miedo paralizante. Pero si corres a Dios, la duda se transforma en una oportunidad para acercarte más a Él. Piénsalo. Muchas de nuestras dudas nacen del deseo de tener control. Queremos saber cada detalle, cada paso, cada respuesta. Pero Dios no siempre revela el cómo, porque quiere que aprendamos a confiar en el quién. Recuerda lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo es un antídoto contra la duda. Porque cuando la mente susurra, estás solo, Dios responde, yo estoy contigo. Ahora, llevémoslo a lo cotidiano. Tal vez tu duda hoy no es sobre caminar sobre el agua, sino sobre cómo vas a llegar a fin de mes. Tal vez no enfrentas un ejército, pero sí una enfermedad, una deuda o un conflicto interno que te quita la paz. Es normal preguntarte, ¿y si no lo logro? Aquí está la verdad. La duda toca la puerta, pero la fe decide quién entra. Cada vez que el miedo aparezca, tienes una elección: escucharlo o entregarlo a Dios. Y con cada entrega, tu fe se hace más fuerte. Porque confiar en Dios no es un evento de una sola vez. Es un ejercicio diario. Y cada duda es una oportunidad para entrenar tu fe. Hasta aquí hemos entendido qué significa confiar en Dios. Hemos visto ejemplos bíblicos y también hemos hablado de nuestras dudas. Pero ahora viene lo más importante: cómo llevar todo esto a la vida diaria. Porque no basta con entenderlo, hay que vivirlo. Voy a compartirte 4 pasos sencillos, pero profundos, que pueden transformar tu relación con Dios y ayudarte a descansar en su presencia. Primera oración sincera y vulnerable. No me refiero a oraciones largas y rebuscadas. Me refiero a hablar con Dios como hablas con un amigo íntimo. Cuéntale lo que sientes, incluso si estás enojado o cansado. Dios no se ofende con tu honestidad. Al contrario, la recibe con amor. Cuando ores, imagina que pones tus cargas en sus manos. Visualiza cómo le entregas esa preocupación y sientes que tu corazón se aligera. 2. Escrituras como alimento diario. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una fuente viva de consuelo y fortaleza. Cuando lees un versículo, no lo leas como letra muerta, sino como si Dios te hablara directamente. Por ejemplo, cuando lees, echen sobre mí todas sus cargas. Escucha a Dios diciéndotelo a ti, ahora mismo. Ese cambio de perspectiva abre la puerta a la paz. Tercera comunidad de fe. Dios no nos diseñó para caminar solos. Necesitamos personas que nos recuerden sus promesas cuando nuestra fe se debilita. Puede ser tu iglesia, un grupo de oración, un amigo creyente. Rodéate de quienes alimenten tu fe, no de quienes la apaguen, porque la fe se fortalece en comunidad. 4. Gratitud consciente. La gratitud es un antídoto contra la preocupación. Cada día, antes de dormir, piensa en 3 cosas por las que puedas dar gracias.
Tal vez sean cosas pequeñas, un abrazo, una comida caliente, un mensaje inesperado. Cuando reconoces lo que Dios ya ha hecho, tu corazón se prepara para confiar en lo que hará mañana. Ahora quiero que imagines esto conmigo. Es de noche. Te sientas en silencio, cierras los ojos y le dices a Dios: hoy suelto esto en tus manos. Y mientras lo haces, visualizas esa carga pesada convirtiéndose en luz, desapareciendo de tus hombros. Ese simple acto de fe es poderoso. Tal vez el problema no desaparezca de inmediato, pero tu corazón sí cambia. La paz entra donde antes había ansiedad. Confiar en Dios no es magia, es práctica. No es un momento aislado, es un estilo de vida. Y si empiezas con estos pasos, poco a poco, tu fe crecerá, tu mente descansará, y verás cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida diaria. Porque cuando tú sueltas, Dios actúa. Cuando eliges confiar en Dios, no solo cambia lo que pasa afuera, cambia lo que pasa dentro de ti. Y ese cambio interior termina reflejándose en tu vida diaria. Quiero mostrarte algunos frutos que nacen cuando decides soltar el control y descansar en las manos de Dios. 1. Milagros pequeños en lo cotidiano. Muchas veces esperamos grandes señales del cielo, pero Dios también se manifiesta en detalles simples. Ese pago inesperado que llega cuando más lo necesitas. Esa conversación que abre una puerta. Esa paz inexplicable que llena tu corazón en medio del caos. Cada pequeño milagro es un recordatorio de que Dios está obrando, aunque no lo veas. 2. Transformación personal. Confiar en Dios cambia tu carácter. Donde antes había ansiedad, ahora hay calma. Donde antes había impaciencia, ahora hay esperanza. Tal vez los problemas sigan allí, pero tú ya no los enfrentas igual. Tu mirada se vuelve más clara, tu corazón más fuerte. Eso es obra del Espíritu en ti. 3. Restauración de relaciones. ¿Cuántas veces el orgullo o el miedo rompen vínculos? Pero cuando oras y entregas esas relaciones a Dios, Él obra de maneras sorprendentes. He visto amistades reconciliarse, matrimonios sanar, familias unirse nuevamente. Porque confiar en Dios también significa dejar que Él trabaje en los corazones de otros. 4. Dirección y propósito. Cuando caminas en tus fuerzas, todo parece confuso, pero al confiar en Dios, las piezas comienzan a encajar. Proverbios 3:6 lo dice claro. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. De repente, donde antes veías puertas cerradas, descubres caminos nuevos, y entiendes que Dios siempre tuvo un plan, aunque tú no lo veías. La clave está en esto. Cuando tú sueltas, Dios se mueve. Confiar en Él no significa que la vida será fácil, pero sí significa que nunca estarás solo. Cada vez que eliges descansar en su promesa, estás permitiendo que el poder de Dios se manifieste en ti, en tu hogar, en tu historia. Porque lo imposible para ti siempre ha sido posible para Él. Confiar en Dios no es algo que ocurre una sola vez y ya. Es un camino diario, un entrenamiento espiritual que se fortalece con hábitos sencillos, pero constantes. Si quieres que tu fe crezca, necesitas cultivar prácticas que mantengan viva esa conexión con Dios. Aquí te comparto algunas. 1. Oración diaria como hábito. No necesitas una hora entera ni palabras sofisticadas. Lo importante es la constancia. Haz de la oración tu primera conversación al despertar y tu último suspiro antes de dormir. Puede ser tan simple como decir: gracias, Señor, porque estás conmigo hoy. Confío en ti. Esa constancia va transformando tu corazón. 2. Estudio y meditación en la palabra. Dedica unos minutos cada día a leer la Biblia. No lo hagas solo por rutina, sino como quien busca un tesoro. Subraya, anota, reflexiona. Pregúntate: ¿qué me quiere decir Dios hoy a través de este versículo?
Esa práctica alimenta tu fe y renueva tu mente. 3. Diario espiritual, journaling. Escribir lo que vives con Dios es una forma de recordar sus obras. Anota tus oraciones, tus preocupaciones y luego cómo Él responde. Con el tiempo, ese diario se convierte en evidencia viva de que Dios nunca te dejó solo. 4. Actos de servicio. La fe también se fortalece cuando la pones en acción. Ayuda a alguien, escucha a quien necesita hablar, comparte lo poco o mucho que tengas. Cuando sirves, tu confianza en Dios crece porque ves cómo Él multiplica lo que das. 5. Momentos de silencio y meditación. En un mundo lleno de ruido, el silencio es un regalo. Busca unos minutos cada día para apagar todo y simplemente estar en la presencia de Dios. Respira, medita en un versículo, deja que su voz llene tu interior. Imagina esto: cada preocupación que guardas, la visualizas como una piedra en tus manos. Una a una, las colocas en las manos de Dios en oración. Y ves cómo esas piedras se transforman en luz. Esa imagen puede acompañarte en tu rutina diaria, porque la confianza no se construye en un solo momento, sino en la repetición de pequeños pasos que abren el corazón a la fe. Llegamos al corazón de este mensaje: las promesas de Dios. Promesas que no caducan, que no dependen de tus emociones ni de tus circunstancias, y que hoy siguen siendo tan reales como el día en que fueron escritas. Escucha estas palabras y deja que penetren en tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, 5-6. Cuando no sepas qué hacer, confía y Él te mostrará el camino. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Cuando el futuro te asuste, recuerda que Dios ya escribió un plan de esperanza para ti. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Cuando sientas que no puedes más, Él renovará tu energía. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Cuando todo se tambalea, Dios es tu lugar seguro. Estas no son frases bonitas, son verdades eternas. Cada vez que las repites, tu fe se fortalece. Cada vez que las crees, tu corazón se llena de esperanza. Haz de estas promesas tu ancla, porque pase lo que pase, la palabra de Dios nunca falla. Quiero que ahora mismo imagines algo conmigo. Visualiza todas tus preocupaciones, esa deuda, ese diagnóstico, esa relación rota, ese miedo al futuro. Ponlas todas en una mochila sobre tus hombros. Siente el peso, la carga, la tensión. Ahora imagina que te acercas a Dios y una a una comienzas a sacar esas cargas de la mochila y colocarlas en sus manos. Y en el instante en que lo haces, esas cargas se convierten en luz. Tu espalda se endereza, tu corazón respira y una paz profunda llena tu interior. Ese es el poder de confiar en Dios. No significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que ya no los enfrentas solo, que el peso ya no es tuyo, porque el Dios Todopoderoso lo ha tomado en sus manos. Quiero dejarte con esta verdad. Cuando tu mente se rinde, tu fe florece. Cuando sueltas el control, Dios abre caminos. Cuando confías en Él, lo imposible se vuelve posible. Hoy, no te vayas igual. Da el paso de fe. Entrégale tus cargas a Dios y descansa en su paz. Y si este mensaje tocó tu corazón, te invito a compartirlo, a dejar en los comentarios la frase: confío en ti, Señor. Hazlo como un acto público de fe, como una declaración de que tu confianza está puesta en Él. Recuerda siempre, no caminas solo. Dios está contigo
en cada paso del camino.